Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén. Qué importante que la iglesia estamos moviéndonos, avanzando, confiando en la provisión, en la ayuda del Señor. Y hoy la palabra se titula Cuando el viaje es más largo de lo que pensamos. Un título interesante porque de verdad, hermanos, a veces parece que las cosas no salen como uno quisiera y se tardan las respuestas, las soluciones a nuestras necesidades, a nuestros proyectos de vida. Y nosotros lo que debemos de hacer siempre es recordar que nuestro Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue haciendo milagros. Es un milagro que estemos aquí hoy. Miren nada más, voltee a ver a su hermano, a su hermana. Qué bello, qué bella está. Mire, salúdelo. Dígale, hola hermano, qué bueno, qué bello, qué bella. Somos un milagro caminando constantemente. Nos mueve el poder de Dios y qué bueno que ahora que conocemos a Cristo, nos mueve su espíritu para buscar su palabra y entender su voluntad. Pero a veces hay estorbos, hay circunstancias que se ponen enfrente para que uno avance y uno crezca en la palabra. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 2:18. Está hablando el apóstol Pablo y dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí vemos al gran apóstol Pablo diciendo: íbamos a ir a Tesalónica, teníamos el plan de ir, pero el diablo se metió y estuvo estorbando. Y entonces, bueno, vemos que el enemigo es lo que anda haciendo, buscando cómo bloquear, cómo detener nuestra bendición, lo que Dios tiene para nosotros. El enemigo es un ladrón que anda matando, robando y destruyendo a la humanidad y busca bloquearnos. Y hay momentos que, así les decía yo, parece que todo se detiene y no nos detenemos a preguntar qué está pasando. Y en este caso Pablo identificó, ese Satanás, es el diablo el que se está interfiriendo para que yo vaya y les dé una palabra de parte de Dios. Pero a veces no es el diablo, a veces es uno mismo que está en detalles, en áreas que están estorbándonos para crecer, para avanzar en nuestra vida espiritual o para entender por qué están sucediendo las cosas. A veces podríamos decir, ¿será el diablo? Podemos decir, ¿seré yo, Señor? ¿Será mi mujer? ¿Será mi suegra? ¿Será el esposo? ¿Quién será? Y entonces es cuando nos conviene preguntarle a Dios: Dios, ¿por qué está esta situación ahí deteniéndose y no puedo avanzar? Es tiempo de orar, es tiempo de levantar los ojos al cielo y buscar el reino de Dios, buscar su respuesta. Dios ha dicho: clama a mí en el día de la angustia. ¿Sí se acuerda usted de esa palabra? Clama a mí en el día de la angustia. Hay que exclamar: Dios, échame la mano, Señor, ayúdame. Mira las circunstancias, Padre. Clama a mí, levanta tu voz delante de mí, pídeme con fe. Clama a mí en el día de la angustia y yo, dice el Señor, te responderé. Él promete responder. Cuando ve un corazón sincero que le está levantando la voz con el respeto debido, pero le está diciendo: Señor, ayúdame, ves esta circunstancia que no se resuelve, y clamamos al Señor. Él dice: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Esa situación de pedir y de recibir respuesta nos va a llevar a comprobar lo que Dios quiere que aprendamos. Porque cada situación y cada circunstancia en nuestras vidas hay algo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, al hablar con Él, al pedirle, Él va a dar respuesta y también nos va a dar una enseñanza. Es importante entonces decirle al Espíritu Santo: guíame, Señor. Permíteme entender
tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Que no camine y haga yo lo que yo quiera, sino que yo entienda cuál es tu voluntad para mi vida. Dios tiene un plan maravilloso y excelente para cada uno de nosotros. 2, 3 amenes, 4, 5, ya les vieron. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, a nosotros nos corresponde descubrirlo. Dile a tu hermano que está a tu lado: necesitas descubrir el plan de Dios para tu vida. Dice: yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal, dice el Señor. Pero hay que descubrirlos, hay que dar el paso de fe, de buscar al Señor mientras puede ser hallado. 3 metros bajo tierra, se acabó. Ya no hay oportunidad de buscar a Dios. Pero mientras vivimos, tenemos la oportunidad de buscar al Señor, porque Él puede ser hallado. Y lo más importante, Él se va a dejar encontrar, se va a dejar hallar. Vamos a tener la oportunidad, si sinceramente lo buscamos, de poderle ver, de poderle escuchar y poder entender su voluntad. Porque Dios, hermanos, todo lo hace hermoso. ¿Cuándo? Dios todo lo hace hermoso. ¿Cuándo? En su tiempo. Diga levantando la mano así: en su tiempo, dígalo, en su tiempo. Esto es: reconozco que Dios va a acomodar las cosas y va a hacer todo hermoso para mi vida, pero va a ser a su manera y va a ser en su tiempo. Entonces yo necesito buscarle con todo el corazón y esperar, por supuesto, la respuesta del Señor. Tenemos un caso interesante, el caso que ya conocemos la mayoría, el caso del pueblo de Israel en el desierto, que estuvo durante 40 años en el desierto. Moisés decide creerle a Dios y ayuda a su pueblo para sacarlo de la esclavitud en la que vivía en Egipto. Le cree a Dios, escucha la voz de Dios y Dios le da instrucciones para salir de Egipto, atravesar el Mar Rojo y después llevar a su pueblo hacia la tierra prometida. Dios quiere que vivamos en la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere eso. Pero a veces somos medio cabezones. Y ese era el problema precisamente que tenía el pueblo de Israel. Mire, ellos tenían que atravesar después de que pasaron el Mar Rojo hasta el lugar donde estaba la tierra prometida. Tenían que recorrer 745 kilómetros. Proyéctame por favor el mapa. Ahí el mapa nos dice: del 1 hasta el 18. Voy a sacar mis lentes porque este mapita, yo lo traigo acá en chiquito, aunque ahí más o menos lo ven. Pero los que alcancen a ver, pasan el Mar Rojo y empiezan a recorrer parte del desierto, pasan Sucot. Total, ahí hay 18 puntos, 18 lugares por donde ellos pasan. Y entonces este recorrido lo hicieron en 40 años. ¡Qué tremendo! Dios les está diciendo: los quiero sacar de la esclavitud y los quiero llevar a una tierra donde fluye leche y miel y hay abundancia de todas las cosas. Ese era el plan del Señor. Pero el pueblo era necio, era rebelde, era contradictor, hacía su propia voluntad. Y entonces, para recorrer hacia la tierra prometida, se aventaron. Ahí pueden ver los puntitos por donde están pasando y van estacionándose. Recorren durante 40 años. Mire en la otra proyección, por favor, Ricardo. Ahí está, esos 745 kilómetros. Bueno, para recorrerlo, casi 3 millones de personas que salieron de Egipto caminando lo hubieran podido atravesar en más o menos unos 40 días. Y ahí está más o menos el mapita. Hay una curva verde que está arriba en la parte superior del mapa, y ahí se ve, podían haber atravesado directamente hacia la tierra prometida. Pero como ellos estaban en una posición de rebeldía, de necedad, de hacer las cosas a su manera, se fueron a recorrer todo el desierto de Sin, el desierto Param, el Negev, Moab, y todo ese alrededor. Fue un perdedero de tiempo
porque ellos necesitaban ser tratados para aprender a depender de Dios. Durante esos 40 años les caía el pan del cielo. Ellos no tenían que trabajar. Qué rico, ¿verdad? Su calzado les crecía, su ropa no les envejecía. Ellos tenían la provisión de parte de Dios, el pan del cielo. Y luego había una roca que era Cristo y lo seguía, es lo que simboliza. La roca es la fuente de agua viva, es Jesucristo. Y la roca, conforme el campamento de los israelitas caminaba, la roca lo seguía. Estaba ahí la presencia de Jesús. En la nube estaba la presencia del Padre. En la roca estaba la presencia del Hijo. Y en la columna de fuego estaba el Espíritu Santo, dándoles calor, dándoles confort. Y durante 40 años se la pasaron a pan y agua. Aquí la pregunta es, ¿Dios quiere que nosotros nos tardemos para lograr los propósitos y los proyectos de Dios que Dios tiene para nuestra vida? La respuesta es no, hermanos. Dios no quiere que nos tardemos. Dios quiere que recibamos sus bendiciones lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque siendo un pueblo bendecido, podremos bendecir a muchos más. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Bendecidos para bendecir. El punto es entonces entender el plan del Señor para no tardar tanto y dando vueltas en el desierto. Moisés tenía que pasar por la tierra de los edomitas y de los moabitas. Y mire qué experiencia tan tremenda pasa ahí el pueblo de Israel. Jueces 11:16 dice: porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades Barnea se conoce. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró al territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y qué triste situación. Ya estaban deseando llegar y avanzar hacia la tierra prometida, pero había dos tribus, los moabitas y los los moabitas y edomitas. Los dos tribus no los dejaron pasar. Y entonces qué tremendo, porque ¿quién tiene la culpa? Y somos buenos para echarle la culpa a los demás. Adán, ¿qué hiciste? Él respondió: Señor, tú sabes que yo me sujeto a mi mujer. Y obedeció a su mujer y tomó del fruto prohibido. Eva, ¿qué hiciste? Ay, Señor, es que la lombriz esta fue la que me metió la idea. Lombriz, ¿qué hiciste? Y ya volteó y ya no encontró a quien echarle la culpa. Somos buenos para echarle la culpa a los demás. La serpiente ya no tuvo a quien culpar. Dile a tu hermano que está a tu lado: deja de echarle la culpa a los demás. Sé responsable de tus propios hechos, por favor. Aquí lo más tremendo en el trayecto que llevaba Israel es saber quiénes eran estas personas que le cerraron el paso a Israel. Edomitas, fíjese usted, hermano, descendientes de Lot, primo de Abraham, primos familiares del pueblo de Israel. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, familia del pueblo de Israel. Ah, caray. Entonces quiere decir que los que le cerraron el camino al pueblo de Israel no fueron los enemigos, fueron los propios personas que tenían cierta familiaridad o relación familiar
con ellos y no les quisieron dejar pasar. Los obligaron a irse por el camino más largo, el más difícil, y obviamente esto nos habla de esa experiencia que a veces nosotros pasamos. La gente más cercana a veces nos quiere impedir que nosotros lleguemos a la meta y nos están de alguna manera interfiriendo o actuando en contra de nosotros, lastimándonos de tal manera que no podemos avanzar porque nos están estorbando en el camino y no tenemos la paz del Señor para entender que esta situación hay que aprender a vencerla. El daño más grande entonces que a veces podemos recibir no es por las personas lejanas, ni por la traición de otras personas o enemigos que pueden ser evidentes, sino el dolor más fuerte se sufre cuando una persona cercana a ti o a mí nos está traicionando. El caso de Judas, Jesús le dijo: amigo, con un beso entregas a tu maestro. Es la traición algo que duele mucho. Si un hijo a usted lo traiciona, es un dolor muy profundo. Una traición de una esposa o de un esposo o de un amigo, de un hermano, es algo que va a pegar en el corazón. Y tal vez aquí haya personas que estén caminando por el camino largo, que no le ve final ni solución a su problema, y haya estorbos ahí espirituales o personas que ustedes lo tienen ahí atravesado y no lo dejan tener una buena relación con Dios para que sea Dios quien actúe librándolo y no yendo por el camino largo. Entonces los caminos, los enemigos a veces más fuertes son los que están cerca de nosotros, que necesitamos aprender a luchar y contra esos enemigos. Pero aquí el punto es, no importa las circunstancias que nos rodeen ni las personas que nos rodeen. Aquí lo importante es descubrir que nosotros tenemos enemigos internos. Es en nosotros mismos, cuando no aprendemos a confiar, a depender de Dios, que nosotros mismos bloqueamos la respuesta y la ayuda de Dios. Al pueblo de Israel le costó mucho trabajo entender que ya no eran esclavos, que ahora eran hijos y que tenían una herencia preparada por su padre. Y a veces andamos en la vida como esclavos. El esclavo no tiene vida propia, no sueña, no goza, no tiene capacidad para disfrutar la vida, no puede tener visión. El esclavo no queda en casa. El hijo sí queda en casa para siempre, dice Jesús. Y aquí es importante, nosotros tenemos que recordar, somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos derecho a la herencia, tenemos derecho a la tierra prometida, pero no 40 años de desierto, sino directos a la tierra prometida. Denle un aplauso al Señor. Dios quiere que lleguemos al triunfo de la tierra prometida. Dios quiere que nos apropiemos de sus promesas y que vivamos ahí en esa fe. Salmo 126, verso 1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Está diciendo aquí el salmista, cuando Dios quite la cautividad, el velo, lo que oscurece mi dependencia de Dios, cuando Dios quite lo que me estorba para depender y confiar en Dios, entonces dice, tendremos sueños que vienen de parte de Dios para que se realicen, no solo que se queden como sueños, sino sueños realizados. ¿Cuántos estamos conscientes que estamos sobre un sueño realizado? Denle un aplauso al Señor. Estamos parados sobre un sueño realizado. Creerle a Dios y dar los pasos de fe nos lleva a tener sueños realizados. Dice el verso 2: entonces, cuando salgamos de la cautividad, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Estaremos riéndonos, gozándonos, alabando al Señor, saltando de gozo, porque entendemos que nuestra dependencia es de Dios y que nuestros sueños se realizan confiando en nuestro Señor. Y dice el verso 3: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Está aquí el salmista diciendo,
Todo el mundo se va a dar cuenta que somos bendecidos por el Señor. Grandes cosas ha hecho Jehová con este pueblo. Es un pueblo bendecido. Dios quiere definitivamente que sea visible que somos un pueblo bendecido. Y luego sabemos que Dios está haciendo grandes cosas a favor de nosotros, y por eso termina diciendo ahí el salmista: estaremos alegres. Salude a su hermano y dígale: alégrate, mi brother. Estamos en Cristo, sí se puede. ¿Por qué Israel tuvo que hacer este recorrido tan fuerte? Porque a Israel le faltó cambiar su mentalidad. Tuvo que hacer ese recorrido tan largo porque Israel necesitaba cambiar su mentalidad. Dile a tu hermano que está a tu lado: si quieres recibir lo que Dios te ha prometido, tienes que cambiar tu manera de pensar. Va de nuevo. Si quieres recibir lo que Dios te ha prometido, tienes que cambiar tu manera de pensar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar y la alineamos a los pensamientos de Dios, entonces por supuesto que estaremos caminando en fe hacia lo que Dios tiene. Y no andaremos dando tumbos por todos lados, sino caminando en fe hacia lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a depender del Señor y a recibir lo que el Señor nos da, porque hemos cambiado nuestra forma de pensar. Ya no sigo pensando y aferrado a pensar y a vivir como vivía, sino decido renovar mi pensamiento, mi entendimiento, y caminar en el plan divino. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2: renovaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya está ahí. No os conforméis, no tomen la forma, no piensen como piensa este mundo, pero dice: renóvense, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambio mi forma de pensar y descubro o compruebo cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es? La voluntad de Dios es ¿qué? Agradable, rico, me limpia la garganta, es sabroso. La voluntad de Dios es sabroso, es disfrutar la vida porque lo tenemos a Él en nuestro corazón. Y ahí está la clave de disfrutar la vida. Denle un aplauso a Jesús. Ahí está la clave. Compruebo, descubro la voluntad de Dios. Digo: Señor, realmente me la estaba perdiendo. Perdóname, ayúdame a todos los días buscar tu voluntad, y comprobaré que tu voluntad es agradable. El Señor quiere, mis hermanos, que este año 2016 nuestros sueños sean cumplidos, que tengamos sueños que efectivamente los llevemos a la realidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y no importa que la gente nos critique, nosotros vamos a seguir declarando que vamos de gloria en gloria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Lo seguiremos declarando, porque la palabra dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en la medida en que declaramos las promesas de Dios para nuestras vidas, recibimos de parte del Señor su salvación, su provisión, su bendición. Así es de que, mis hermanos, no es necesario ir por el camino largo. Podemos ir por el camino corto. La vida es mucho más sencilla de lo que nosotros pensamos. Si nos sometemos, si agradamos al Señor, si obedecemos al Señor su palabra, la vida va a ser sencilla y vamos a estar avanzando y logrando cosas que Dios nos ha prometido. La pregunta que nos debemos hacer entonces es: ¿cuáles son las cosas que están dentro de mí que necesitan ser cambiadas? Es necesario creerle a Dios y vencer a los gigantes que están dentro de nosotros. ¿Cuáles son las cosas que me pueden impedir que yo llegue a la tierra prometida? No es necesario caminar 40 años
confronta a tus enemigos que están dentro de ti y libérate de esos detalles que te están deteniendo para avanzar. Algunas ocasiones hemos visto que hermanos van medio avanzando y no pueden caminar, pero tienen una serie de áreas en su vida que no han dejado que Dios obre completamente en su vida. Y entonces los vemos en el caminar y pasan 1, 2, 3, 5 años, 7, 10 años. ¿Y qué le decimos? Como el pueblo de Israel, ¿verdad? Otra vueltecita, ándele pues, hasta que entienda. Porque a final de cuentas, mis hermanos, Dios va a ganar. No se van a poder hacer las cosas a nuestra manera. Pero si queremos estar dándole vueltecitas al desierto, pues entonces sigamos viviendo a nuestra manera y el Señor no intervendrá porque nos ha dado libre voluntad. El problema es que perderemos tiempo, pero si rápido decimos: Señor, me voy a alinear, voy a esperar y voy a confrontar a mis enemigos, porque tú me has llamado, Señor, para ser cabeza y no cola. Tú lo has prometido, Señor. Tú nos has llamado para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dios lo ha prometido. Y Él dice: levántate, hijo mío, hija mía, resplandece, porque ha llegado tu luz. La luz del evangelio ha llegado sobre tu vida y la gloria de Jehová ha nacido, se ha establecido sobre ti. El Señor nos anima entonces a levantarnos, no quedarnos caídos. Si hemos fracasado, si hemos fallado en algunas áreas, hoy el Señor te está diciendo: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dale un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Hay 5 consejos para ir por el camino corto. Primera de Corintios 10, del 1 al 6. Camino corto. ¿Quieren conocerlo? El camino corto, el atajo. No hay que andar dando vueltas en el desierto. Mire el atajo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces todo el pueblo entendió el plan de Dios: salir de Egipto, atravesar el Mar Rojo y empezar a caminar hacia la tierra prometida. Y todos recibieron la palabra. Ahí estaba el agua de vida para ellos. Ahí estaba el fuego del Espíritu Santo para ellos. Ahí estaba la provisión de Dios para ellos todos los días. Todos recibieron lo mismo. ¿Pero qué pasó? Dígale a su hermano que está a su lado: pero de los más de ellos, dice ahí, es el siguiente versículo, creo. Pero de los más de ellos, o de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, no le creyeron a Dios, dudaron de Dios, hacían las cosas a su manera y entonces quedaron postrados, murieron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primera clave para no quedar en el camino largo, sino llegar al atajo, atravesar el atajo para tomar la bendición de Dios. Aquí está diciendo: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No podemos estar deseando tener lo que otro tiene. No podemos estar pensando en regresar a Egipto, a la vida pasada, lejos de Dios. Dice el Señor: mío eres y nadie te arrebatará de mi mano. Hemos tomado la decisión de caminar con el Señor y Dios se va a encargar de ganarnos, de vencernos, de doblegarnos. A pesar de las circunstancias y con todas las circunstancias, Dios nos va a llevar a su voluntad. Y aquí por eso está diciendo el apóstol Pablo que el primer problema que tuvieron ellos es codiciar cosas malas.
deseaban regresar a Egipto, deseaban tener otras cosas, no estaban contentos con lo que ya tenían y por lo tanto estaban quejándose de lo que estaban recibiendo. Entonces aquí el punto es, lo que es tuyo, hermano, nadie te lo puede quitar. Tu llamado, tu ministerio, tu trabajo, Dios te ha llamado para que conquistes. Pero aquí el problema es que cuando alguien está en codicia, y es un primer problema por el cual no llegamos pronto a la tierra prometida, cuando alguien está en codicia es algo que está dentro, que está queriendo tener y lograr algo que no le ha dado Dios. La codicia es una ebullición dentro de ti que te quema y te puede llevar a la desesperación y estar en afanes siempre insatisfecho. Principalmente el problema de Israel al codiciar cosas malas es que empezaron a pensar que en Egipto estaban mejor, lejos de Dios, sin fe y sin esperanza. Ellos estaban queriendo regresar a vivir como en el mundo pasado, y ese sería un primer problema. Tú y yo hemos sido llamados por Cristo para vivir en su palabra y en su voluntad, y si estamos deseando vivir como el mundo vive, caemos en ese problema de la codicia. Segundo problema, 1 Corintios 10:7. Dígale no a la idolatría. Dile a tu hermano, dile no a la idolatría, hermano. Ni seáis idólatras, dice. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, aquí vemos al pueblo de Israel que se les hizo fácil. Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios recibiendo las tablas de la ley, y a ellos se les hizo fácil hacerse un becerro de oro y empezarlo a adorar y decirse entre ellos: este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y entonces la idolatría los llevó a quedar postrados en el desierto. Cuando alguien se cansa de confiar en Dios, empieza a recurrir a prácticas equivocadas, empieza a buscar soluciones fuera de Dios, porque se ha cansado de confiar en Dios. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Empezaron a hacer ese ídolo porque no quisieron esperar la promesa del Señor. Ni los horóscopos, ni la adivinación, ni las limpias, ni práctica alguna te llevará a resolver tu problema. Cualquier cosa o persona que pongas antes que Dios en tu corazón estará llevándote a idolatría. Nada ni nadie puede ocupar primer lugar en nuestras vidas que nuestro Dios y Señor. Y después dice la palabra, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, las demás cosas vendrán, ¿qué? Por añadidura. Todo se va a arreglar, pero tengo que poner al Señor en primer lugar de mi vida, de tal manera que no caiga yo en idolatría. Actualmente hay muchos distractores que nos roban el tiempo que le puede y le debe pertenecer a Dios. Cualquier cosa que nos distraiga de buscar al Señor primeramente se llama idolatría, y esa es otra razón por la cual no llegamos pronto a los proyectos de Dios. 1 Corintios 10:8 dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Inmoralidad sexual es la tercera razón por la cual no logramos llegar a nuestros proyectos de vida. Y obviamente aquí queda claro, relaciones sexuales fuera del matrimonio lleva al hombre o a la mujer a caer en el desierto y a morir postrado en el desierto sin lograr los proyectos que Dios tiene para su vida. Así es de que, mis hermanos, cada uno de nosotros decidimos si abrimos la puerta al adulterio y a la fornicación, porque eso es una puerta que la palabra de Dios dice lleva al Seol, a la muerte, a los que se han ido por ese camino. Entonces, aquí el punto es, necesitamos recordar, sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón. ¿En dónde estás poniendo tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en el Señor? Estará en buenas manos. Si tu tesoro y tu corazón están en las cosas de este mundo, te van a llevar a detenerte
en el proyecto que Dios tiene para tu vida. Y como te decía, el tiempo se va a ir pasando y no vas a lograr lo que Dios tenía preparado para ti. 1 Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor. Cuarta razón por la cual no llegan a la tierra prometida es que tentaron al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No nos das, no nos ayudas, no nos respondes. Siempre se están quejando y tentando a Dios. Es tratar de engañar a Dios, condicionar a Dios. Si me das, entonces te sigo. Si me respondes, entonces te sigo. Y ese es el problema. Eso es querer condicionar a Dios. Dios es Dios soberano, Rey y Señor. Entonces nosotros debemos de aprender a someternos y entender que en sus tiempos Él va a dar respuesta a nuestras vidas. Con arrepentimiento y agradecimiento verdadero caminaremos agradando a Dios. Arrepentimiento es, he pensado de una manera y me arrepiento. Y una vez que me arrepiento, empiezo a caminar con agradecimiento. Lo que tengo le doy gracias a Dios, y lo que no tengo también le doy gracias a Dios. Y con arrepentimiento y agradecimiento voy a caminar acercándome al Señor, y así no estaré tentando al Señor. Quinto problema por el cual no entraron. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración es un grave problema, por lo cual mucha gente no avanza en su vida espiritual ni en su vida natural. La murmuración es una queja en secreto con algunas personas. También se conoce como habladuría, rumor, chisme, maledicencia, difamación, grilla. Si quieres que las promesas de Dios se cumplan, hermano, hermana, menos grilla y más oración. Amén. Menos grilla y más oración. No estar hablando mal de nadie. Si usted o yo tenemos algo contra alguien, hay que hablar de frente con la persona y hablar con la gracia de Dios, no agrediendo ni ofendiendo, sino con la gracia de Dios. Y si usted no tiene la gracia del Señor, mejor debe callarse. No debe estar hablando, porque la murmuración es algo por lo cual el pueblo queda derrotado en el desierto. Se necesita gracia, por supuesto, para confrontar. Hoy siembras con gracia, hoy resuelves algo que te hicieron con gracia de Dios, sin agredir. Y cuando tú te equivoques, recogerás con gracia, porque todos nos podemos equivocar. Al murmurador se le llama detractor, denigrador, lengua larga, mala lengua, crítico, chismoso, indiscreto, hablador. Esto es del diccionario cristiano, Allí tenía esas ¿cómo se dice? Definiciones. Entonces, cuidemos nuestra boquita o lo que nuestra lengua habla. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una pequeña chispita en el bosque puede crear un gran fuego en el bosque. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Si no cuidamos lo que hablamos y cómo hablamos, estamos siendo contaminados. Nuestro alrededor, nosotros mismos, en el fuego de la contaminación. Y al rato ese fuego se extiende a los que nos rodean. Por eso dice que la lengua es inflamada, ella misma es inflamada o quemada por el mismo infierno. La lengua, dice, es un fuego que puede incendiar su casa, su trabajo, su ministerio, su grupo, su familia, su iglesia, su empresa, su negocio, el gobierno, etcétera. Todo esto se puede inflamar y quemar por no cuidar cómo hablamos y expresamos nuestros comentarios.
de la gente. Dios quiere, hermanos, que nosotros caminemos en un corazón íntegro delante de Dios. Él nos está viendo en lo particular. Dios nos ve a nivel general, pero tic, 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 tic. Y ahí está. Ve nuestros ojos y ve nuestro corazón y escucha lo que decimos. Fíjense lo que dice Números 14:26. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? O sea, está diciendo, ¿qué creen que yo no me doy cuenta de todo lo que dicen? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Es tremendo, aquí está diciendo, por ser murmuradores y querellosos, ustedes se quedarán en el desierto, pero sus hijos, ellos yo les voy a entregar esa tierra que ustedes decían que se los tragaría vivos. Yo a ellos les voy a entregar. Cuando nosotros, hermanos, y aquí mucha atención, dejamos de murmurar, comienzan a caer bendiciones, aunque otros despreciaron. Dejas de hablar a la ligera y el Señor se va a encargar de traer bendiciones para tu vida, para mi vida. El camino a nuestro milagro, hermanos, es la promesa que Dios nos ha dado y es en la que debemos de pensar. Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. La voluntad de Dios no es que tardemos en recibir nuestra promesa. El enemigo que ha retrasado nuestra promesa se llama carácter. Y ese carácter va a ser moldeado y cambiado por el Señor. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Nuestro carácter tiene que ser renovado, limpiado, restaurado. Y aquí entendemos claramente que hubo 5 razones por las cuales el pueblo de Israel no llegó a la tierra de promesa. Y debemos de recordarlas. Primero, no codiciar cosas malas. Segundo, cuidado con la idolatría. Tercero, no tentar al Señor, condicionar a Dios. Cuarto, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y quinto, murmuración. La ligera lengua nos puede llevar a quedar postrados en el desierto. Hoy nosotros podemos reclamar, fíjese bien lo que le digo, podemos pedir que Dios nos ayude a agarrar el atajo. 745 kilómetros los pudieron haber pasado en 40 días y se aventaron 40 años porque no quisieron renovar su forma de pensar, porque no quisieron obedecer a Dios. Mi hermano, Dios tiene proyectos maravillosos para tu vida. Tiene jugadas y estrategias extraordinarias para que logremos cosas. Pero si caminamos a nuestra manera, vamos a andar dando tumbos y perdiendo el tiempo. Hoy Dios quiere que recuerdes tu promesa, tu milagro, tu realización como persona en todo sentido está en las manos de Dios. Y cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, Dios va a ir acomodando poco a poco, porque así dice también, poco a poco les entregaré esta tierra donde fluye leche y miel. Es poco a poco, es con fe y paciencia que Dios nos va a entregar a cada uno el proyecto que ha preparado para nuestras vidas. Cierra tus ojos un momentito, por favor. Habla con Dios. Dios quiere que tú y yo pronto lleguemos a metas, a proyectos, a planes para nuestra vida. Magistralmente Dios va a arreglar las cosas
para que tú y yo triunfemos. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos estás llevando de triunfo en triunfo, de bendición en bendición, de gloria en gloria. Esto es, Señor, creciendo en fe. Hombres y mujeres que aprendemos a depender de ti y de tu palabra. Creciendo en fe y dependiendo de ti, seremos más que vencedores. Porque tú quieres, Señor, que lleguemos pronto a la bendición. Tú no quieres que andemos perdiendo el tiempo en el desierto. Tú quieres que tu iglesia recibamos los proyectos y los planes para nuestra vida que vienen desde tu mano, que vienen desde tu corazón para nosotros. Ayúdanos a ser sensibles, a entender tu voluntad y caminar guiados por tu espíritu y caminar triunfando, derrotando al enemigo y derrotando a la carne que nos quiere desviar de tu camino. Eterno Dios, estamos en tus manos, confiando y dependiendo de ti por todo y para todo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a tiempo nos avisas, a tiempo nos aconsejas que caminemos conforme a tu voluntad. Gracias por todo, bendito Dios. Nos ponemos en pie y adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Tú veniste a mí. Sí, Señor. Con una canción. Gracias, Jesús. Gracias. Me rodeaste con tu amor. Me libraste, Dios. Sí, Señor. Gracias. De mis enemigos. Gracias, Padre. El miedo ya huyó. Antes de nacer. Antes de nacer. Escogiste, Dios. Me llamaste con tu amor. Sí, Señor. Gracias. Y yo volví a nacer. Gracias. En este hogar. Gracias. Tu sangre llevo yo. Y un esclavo ya no soy, pues soy hijo de Dios. Y un esclavo ya no soy, pues soy hijo de Dios. Un esclavo ya no soy. Y un esclavo ya no soy, pues soy hijo de Dios. Declaramos así. Y un esclavo ya no soy, pues soy hijo de Dios. Dale el aplauso a Jesucristo, iglesia. Gracias, Jesús. Tú rompes las cadenas. Tú rompes las prisiones. Recuerda que tenemos un Dios. Somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.